Juan del Granado, exalcalde de La Paz, líder del Movimiento Sin Miedo. Buenos días, gracias por estar acá. Hola Diego, un gusto. Mira, estamos nosotros con un acuerdo con Samuel Doria Medina. Nos parece que puede ser un inicio significativo entre dos fuerzas políticas representativas para conformar un polo de atracción y construir una unidad mayor. Estamos en ese camino. En todo caso, te decía, son dos fuerzas, dos liderazgos representativos que ojalá puedan constituirse en una suerte de atractivo, de atracción, no solamente a otras fuerzas, a otras siglas políticas que siempre son importantes, sino a sectores de la población, a regiones del país. No se construyen alternativas, no se generan posibilidades electorales diferentes solamente con las siglas. Son importantes, si es que son representativas de sectores sociales y de regiones. Ahora, cuando usted hace mención a dos liderazgos y dos fuerzas, está hablando del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, Unidad Nacional y Samuel Doria Medina. ¿Y Tuto Quiroga? Mira, son dos fuerzas que conforman un primer bloque de unidad que seguramente va a tener posibilidades, va a tener potencialidades para convocar a otras fuerzas y a otros liderazgos, ¿no? No es una estructura unitaria cerrada a otras, pero nos parece que es el núcleo central que puede articular una unidad mayor consistente. Ahora, ¿era previsible este escenario, diríamos, de ruptura entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga? Mira, no sé si se debe hablar de rupturas. Hay un proceso de conformación de alternativas en la oposición, una oposición que todavía no tiene una referencia única, consistente, abarcadora, y por tanto tiene que reunir a otras fuerzas y a otras corrientes. Estamos en ese proceso. Creo que con Samuel el Movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional, pueden ser un factor articulador, te decía, de esta unidad mayor, que estamos obligados a construir para transitar una fase compleja en el país. Miren, se han agotado las propuestas que fueron exitosas en su momento, en estos últimos 20 años. Primero una propuesta liberal, que por lo menos aparejó la estabilidad económica en el país, y luego la propuesta populista del MAS, que también representaba a sectores populares. Se han agotado ambas. Ambas han tenido aspectos positivos y negativos. Ambas han producido algunos avances en la vida democrática. Ambos han consolidado la estabilidad democrática en el país. Pero lo que se precisa hacia adelante ya es un proceso en el escenario democrático de transformación de la estructura económica. No se han resuelto problemas básicos. Todavía hoy día somos un país en el que más del 85% de la población no tiene empleo asegurado, no tiene el ingreso asegurado para el día siguiente. La informalidad es de esa dimensión. Apenas el 20% tiene una fuente de trabajo segura. Y por tanto, claro, estamos con muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes. Esto se refleja además en la inseguridad ciudadana, se refleja en el crecimiento de la delincuencia. La informalidad, te digo, genera incertidumbre en la gran mayoría de los bolivianos. La industrialización sigue siendo una tarea pendiente que nos impide un desarrollo sostenible en el país. Y por tanto, muchas cosas están pendientes por hacerse, pero siempre sobre la base de la defensa y de la consolidación de la vida democrática. ¿Por qué Juan del Granado y el Movimiento Sin Miedo decantan por Samuel Doria Medina? ¿Qué encuentran, qué entienden que puede proponer Samuel Doria Medina, que ya formó parte del gobierno durante la década de los 90, entiende que puede solucionar la Bolivia del 2025 para adelante? Mira, tenemos un punto de partida común que es fundamental. Es la pertenencia a la vida y a la consolidación democrática. Los momentos de crisis
los momentos de agotamiento de las propuestas generan incertidumbre, y en esos escenarios de incertidumbre nacional son siempre recurrentes las tendencias autoritarias en la sociedad. Bueno, entonces la primera cosa es, el primer elemento que nos une es una visión democrática estructural. Vamos a defender la vida democrática por encima de cualquier tendencia autoritaria. Pero la vida democrática supone también desarrollar las instituciones democráticas. Tenemos una constitución política del Estado con muchísimos valores democráticos, pero que no están siendo puestos en práctica. Las autonomías, la participación ciudadana, el control social, la lucha contra la corrupción, la ética política, son principios constitucionales fundamentales que deberían orientar no solamente la vida del país, sino la estructuración del sistema de partidos. Esta es una tarea esencial que hay que llevar adelante, está pendiente. Pero juntamente con ella, claro, el país requiere de soluciones económicas agotadas las propuestas de estos últimos 20 años. Te hablaba de la propuesta liberal, que aparejó como aspecto positivo la estabilidad. Luego vino la propuesta populista del MAS, que también tuvo aspectos positivos, la inclusión social. Pero ambas no han resuelto finalmente los problemas básicos del país, y de ahí viene su agotamiento y de ahí viene su decadencia. Está claro que no vamos a tener de inmediato una propuesta alternativa integral. Lo que tenemos por delante es un proceso de transición, y esta transición que la vamos a compartir con Doria Medina, con Unidad Nacional, es una transición para construir una propuesta alternativa ya para el mediano y para el largo plazo. Cuando usted habla de este agotamiento de los modelos y menciona esta etapa liberal, habla de el último gobierno del doctor Víctor Paz. ¿Hasta cuándo iría esa etapa liberal? La década de los 90, el proceso de capitalización, ¿entraría en la etapa liberal o la pondría en otra categoría? Sánchez de Lozada fue el último gobierno, si quieres, o la última visión política de una propuesta liberal, que, como te digo, tuvo sus aspectos positivos. La estabilidad es consecuencia de ella, pero está claro que en un país como el nuestro, con tantas carencias, la estabilidad apenas es una condición, no es el fin, no puede ser el fin en sí mismo. Y esta estabilidad no ha generado la reactivación económica, la generación de empleo. Y esto, la carencia de estos elementos esenciales, puede ser un factor que afecte la propia estabilidad democrática. La democracia es un valor esencial, especialmente para quienes hemos conocido las dictaduras. Pero la gente no vive solamente de libertades democráticas, de ejercicio pleno de sus derechos políticos. La gente requiere empleo, la gente requiere ocupación. 40 años después o más de estabilidad democrática, con 85% de informalidad. No, está marcando desafíos enormes que, si no los encaramos, podemos poner, te decía, en tela de juicio la propia estabilidad democrática del país. A propósito de la institucionalidad, usted como jurista y también como político, ¿cómo ve el tema de los autoprorrogados y el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Son realmente un riesgo, por ejemplo, para la realización de las próximas elecciones? Esta mañana en La Razón Radio hablábamos con el diputado Miguel Roca y decía, en el Parlamento ya hay rumores de prórroga. Mira, en su momento los juristas independientes, el grupo del que yo fui parte, planteamos una reforma judicial estructural. Pero esta reforma judicial estructural, que pasa por no solamente la modificación de la forma de elección de magistrados, que pasa por una descentralización completa de la administración de justicia, que pasa por la asignación de recursos. Mira, tenemos una justicia miserable en términos gráficos, porque el 1% del presupuesto general de la nación está destinado a la administración de justicia. Y entonces, claro, tenemos ahí 1.100 jueces para 11 millones de habitantes. Bueno, pero este es un aspecto de la reforma institucional. Necesitamos una profunda reforma judicial.
Pero también necesitamos una profunda reforma al sistema autonómico que está plasmado en la Constitución, pero que no está efectivamente puesto en práctica. Tenemos que construir el Estado autonómico. El Estado autonómico es la clave para salir de este centralismo que ha postergado largamente a todas las regiones. Y bueno, sobre esa base tenemos que implementar lo que también manda el texto constitucional, la economía plural. Hemos estado entre la visión liberal extrema y la visión estatista. No, el punto intermedio lo señala nuestra norma principal, la norma constitucional. Tenemos que articular de manera dinámica, sinérgica, la economía pública, la economía privada, la economía cooperativa y la economía comunitaria. Estos son los mecanismos para un país próspero, para un país que tenga industrias, que tenga progreso, que tenga desarrollo, que articule el desarrollo rural con el desarrollo urbano, que genere condiciones de vida y de empleo para la gran mayoría de la población. Entiende que Samuel Doria Medina representa, diríamos, esa visión mixta entre lo público y lo privado, no esa visión extrema liberal de decir el Estado no tiene ningún tipo de participación y un Estado pequeño o minúsculo. Ni el estatismo, que suponía dejar en manos del Estado lo esencial de la vida pública, ni el liberalismo extremo, ¿no?, que dejaba en manos de la empresa privada o de la iniciativa privada todas las iniciativas. Es un punto intermedio donde sin duda las políticas estatales tienen que fijar los grandes parámetros del desarrollo nacional. No es la empresa privada la que va a fijar los grandes derroteros del desarrollo del país, pero no es el Estado el que tiene que intervenir en todas las actividades económicas. El Estado tiene un rol fundamental en este señalamiento de los lineamientos estratégicos, en el despliegue y en la dinámica de los sectores estratégicos de la economía, como son las empresas estatales, los hidrocarburos, la minería estatal, cómo no, la seguridad en las inversiones. En fin, es una visión de esta naturaleza que no la estamos inventando, que está, como te digo, en el texto constitucional, pero que no ha sido llevado a la práctica. Sí, el rol del Estado es esencial, pero el rol del sector privado es igualmente significativo, incluyendo, como te digo, la dinámica que debe generarse en la economía comunitaria y en la economía cooperativa también. Le preguntaba esto porque lo hemos escuchado a Samuel Doria Medina hablar de, por ejemplo, las empresas estatales que de llegar a ser gobierno cerraría algunas de ellas, que achicaría el Estado y claro, el antecedente cuando Samuel estuvo en el ejercicio, diríamos, de un cargo público fue justamente como ministro y se vendieron varias empresas estatales. ¿No pasaría lo mismo? No necesariamente, ¿no? Mira, necesitamos un Estado fuerte, pero también un Estado pequeño. La burocracia estatal, ese agrandamiento, ese gigantismo en la estructura estatal es absolutamente negativo. Mira, yo llegué a la alcaldía hace ya más de 20 años y me encontré con una planilla de supernumerarios de cerca de 1.500 personas que habían ingresado durante esos 2 años en los que, no sé si tú recuerdas, cada 8 meses se cambiaban los alcaldes, turnándose los concejales. Cada concejal metía a su gente y el próximo que venía, luego de algunos meses, traía a la suya sin sacar a la anterior. Y entonces me encontré con 1.500 funcionarios que habían entrado en los 2 últimos años. Tuve que sacarlos a todos. Claro, porque ese dinero tenía que yo llevarlo a la comunidad. Tenía que resolver la enorme deuda pública que tenía la alcaldía. Pero sobre todo tenía que resolver los grandes requerimientos, tenía que encarar las grandes carencias de mi ciudad, esta nuestra querida ciudad con riesgos, con más de 300 ríos, con zonas inestables. En fin, bueno, mira, entonces sí, son políticas que necesariamente hay que llevarlas adelante. Yo tuve que despedir pues a la mayoría de esos 1.500 funcionarios. Y tuve un segundo problema después de ese despido que me generó un momento difícil.
los amigos del movimiento, los compañeros del movimiento Sin Miedo que estaban conmigo, que estábamos 6 meses llegando al gobierno municipal, supusieron que iban a entrar todos en lugar de esos 1.500. No entró ninguno, pues, porque yo no había sacado gente para hacer una agencia de empleos del movimiento Sin Miedo. Había modificado las partidas presupuestarias para que ese dinero vaya pues a la comunidad, a la solución de los problemas. Y entonces tuve un problema con mis propios compañeros que los tuve que enfrentar. Ellos también me hicieron huelga de hambre, ¿no? Pero bueno, tampoco los atendí. Y solamente de esta manera, con medidas al principio duras, drásticas, que afectan, sí, la vida y la economía de algunos hogares, y eso es doloroso, luego se encaminan las cosas, se encaran las crisis, se superan los déficits. Yo recibí una alcaldía que tenía $80 millones de ingreso y tenía un presupuesto de gasto de más de 140 millones. O sea, no había manera de manejar esto. Pero una vez de que superamos estos problemas deficitarios, racionalizamos el personal, generamos una dinámica económica a partir del restablecimiento de la autoridad y de la credibilidad municipal, tuvimos luego una alcaldía con capacidad para no solamente dar empleo a mucha gente, sino resolver los problemas de la ciudad. Ya que hablamos de La Paz, ¿cómo ve usted a la ciudad? Ya está 8, 10, 14 años fuera de, diríamos, de la alcaldía. ¿Cómo ve a la ciudad de La Paz después de haber pasado y estado tantos años como alcalde? No me siento cómodo evaluando, mucho más emitiendo criterios no muy positivos respecto a las gestiones que me precedieron. No es muy ético, ¿no? Porque uno aparece ahí como la referencia. Pero mira, creo que se ha perdido un elemento que tal vez resume de buena manera los logros de largo plazo que se obtuvieron durante mi gestión, durante una década. Se fijaron los grandes objetivos de la ciudad. La Paz no es solamente esta nuestra hermosa urbe con 600 barrios, con más de 600 problemas, pero con una población de una gran dinámica, de una gran capacidad de trabajo. No, La Paz, mira, es el centro de la construcción del área metropolitana. La Paz no tiene destino en el mediano y en el largo plazo, sino es como el centro articulador de este espacio vital de Occidente. Tenemos 6, 7 municipios en torno nuestro. Nosotros, juntamente con el Alto, nuestra ciudad gemela, nuestra ciudad hermana, deberíamos ser los grandes articuladores de la potencia de Occidente. No solamente para equilibrar positivamente, fraternalmente, esta otra potencia tan importante en el país que las de Oriente, y construir y garantizar la unidad nacional, sino para pesar fuertemente sobre el Pacífico Central, para que el peso de nuestro país a través de La Paz se haga sentir en el Pacífico Central y en toda esta área andina tan fundamental en nuestra América. Cuando usted fue alcalde, hubo una crisis muy fuerte a propósito de las lluvias, ¿no? Recordemos aquel febrero en el que varias personas perdieron la vida, se inundó, se desbordó todo en la ciudad de La Paz. A partir de ahí empezaron a trabajar y hablamos con algunas autoridades y decía, lo que se hizo en la gestión de Juan del Granado es lo que hasta ahora más o menos mantiene que no se desborde la ciudad por completo, porque la actual gestión no ha trabajado en esos temas de prevención. ¿Qué es lo que en su conocimiento de la ciudad está ocurriendo, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de La Paz, que se ha visto muy golpeada por las inundaciones en los últimos 2 años? Mira, el año 2002 sí se nos cayó el cielo. Ocurrió un fenómeno climatológico tremendo, ¿no? Nos vino una granizada de 1 hora, 1 hora y media, colapsaron todos los sistemas de drenaje
y tuvimos una inundación y una riada que devastó no solamente el centro de la ciudad, sino una gran mayoría de sus barrios. Y entonces, claro, ahí la señal fue clara, una señal que no la tuve, que no la vi o que no tuve la oportunidad de clarificarla, y eran las grandes urgencias de prevención estructural en la ciudad. 360 ríos o más que tiene nuestra urbe, en 4 o 5 cuencas, la del Choqueyapu, la del Orcojahuira, la del Irpavi, todas en medio de la ciudad. Y entonces había que destinar todos los recursos que fueran necesarios a la prevención de esos riesgos una vez que la tragedia se había producido. Pero la tragedia podía, como siempre ocurrió recurrentemente, cada época de lluvias era una suerte de incertidumbre dolorosa para todos los barrios de la ciudad y especialmente los de las laderas. Entonces, bueno, no, invertimos, mira, 60, 70 millones de dólares destinamos durante mi gestión a la prevención de riesgos, a la canalización de ríos, a la estabilización de los taludes, al control de las filtraciones. En una ciudad que se ha construido pues en medio de los ríos, en medio de los cerros, y donde tenemos que garantizarle seguridad y habitabilidad a la ciudadanía. Esta inversión es la que ha generado una infraestructura básica de protección de la ciudad. No digo que esté descuidada esta tarea, pero requiere obras de continuo mantenimiento. Claro, son obras hidráulicas, son obras de canalización, son obras de estabilización de taludes, que requieren permanentemente atención, requieren permanentemente actualización en sus estructuras. Y espero que se esté cumpliendo esto, aunque algunos fenómenos que hemos tenido este año de lluvias dan cuenta de que hay algún descuido que espero que se esté atendiendo. Juan del Granado, ¿será el que vaya a atender a partir del 2026 esas emergencias? ¿Va a postular a la Alcaldía de La Paz? Seguramente el movimiento Sin Miedo será. Yo tengo por mandato constitucional una prohibición que está contenida en la sentencia constitucional 1010. Ninguna autoridad electa puede ejercer más de 10 años el mismo cargo. Yo he sido 10 años alcalde y por tanto yo no podría, no debería ser ya candidato. Y es una gran oportunidad pues para generar nuevos liderazgos, nuevas propuestas. El movimiento Sin Miedo está en un momento de rearticulación, de reemergencia, está renovando sus propuestas, renovando sus planteamientos y, cómo no, está renovando también sus liderazgos. Yo tengo el papel de promover esos nuevos liderazgos al tiempo de que también promuevo la renovación en los planteamientos y en las propuestas de nuestro movimiento. Bien, descartadas las subnacionales, vámonos a lo más inmediato. En las nacionales, ¿cuál va a ser el rol de Juan del Granado? ¿Va a estar en alguna papeleta? ¿Va a estar, no sé, como primer senador de repente por La Paz o diputado? Mira, no son roles personales, ¿no? Más allá de la más o menos importante significación que tienen los liderazgos. Hemos rearticulado el movimiento Sin Miedo, estamos en un primer momento de esa rearticulación y hemos hecho un primer acuerdo con Samuel Doria Medina. Sí, nos parece un liderazgo democrático, importante, significativo para las tareas urgentes que el país demanda. A partir de agosto tiene que enfrentarse a la crisis. Creo que Samuel tiene los créditos profesionales, empresariales para encarar una visión que no descargue sobre la mayoría de la población el fardo de la crisis. La crisis tenemos que encararla entre todos y los sectores que tienen más recursos son los que tienen que dar mayor aporte, pues no pueden ser los sectores más desprotegidos los que tengan que soportar el peso de la crisis. Y entonces con Samuel vamos a discutir estos temas. No vamos a ser nosotros acompañantes de una propuesta liberal que simplemente deje en manos del mercado, ¿no?, la solución de acuerdo a la oferta
y a la demanda, ¿no?, de las empresas o del propio Estado. No, necesitamos una visión que incorpore de manera, te decía, dinámica los otros componentes de la economía. Sí, el sector privado es muy significativo, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental también, pero tenemos que dinamizar los otros componentes de la economía. Tenemos una economía agraria, rural, que está pendiente de ser desplegada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir importando alimentos de primera necesidad, ¿no?, habiendo tanto potencial productivo en el país? Bueno, todo esto es lo que tiene que modificarse, manteniendo, como te digo, reforzando el escenario democrático, y probablemente el movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional puedan ser una alianza que permita llevar adelante estos desafíos adecuadamente en los próximos 5 años. Ayer hablábamos con el precandidato Chi Yung-chung, que decía que tanto Samuel como Jorge Quiroga representan a un proyecto progresista, decía, ¿no? Tanto Manfred como yo estamos a la derecha y tenemos soluciones por ese lado. ¿Usted coincide con esa mirada del doctor Chi? En la primera parte, claro. Sí, representamos un proyecto progresista, por supuesto. Como te digo, no podemos quedarnos en la mera estabilidad, aunque la estabilidad es un patrimonio que hay que defenderlo y preservarlo. No, tenemos que, sobre la base de la estabilidad, tenemos que introducir modificaciones en la economía del país. Tenemos que dinamizar, te decía, la economía cooperativa, la economía comunitaria. Tenemos que generar mejores condiciones para la inversión privada, nacional e internacional, al tiempo que generamos gran eficiencia estatal. Este es un conjunto de componentes de una propuesta económica que tiene te decía, los primeros desafíos en el enfrentamiento de la crisis y luego ya en la construcción y en la dinamización de la economía plural. Usted también fue aliado y muy cercano al expresidente Evo Morales. ¿Cómo lo ve hoy a Evo Morales? ¿Cómo ve al movimiento al socialismo, al gobierno de Luis Arce? Mira, hace 15 años, o hace 20 años ya, Evo Morales y el movimiento al socialismo expresaban la esperanza. Somos contemporáneos en el nacimiento de nuestras organizaciones políticas. El movimiento Sin Miedo y el movimiento al socialismo nacieron más o menos en el mismo tiempo. Claro, como una respuesta a los agotamientos que se habían producido luego de más de 20 años de vida democrática. Especialmente las propuestas liberales. Se habían agotado, habían dado su aporte, te decía, habían generado estabilidad en el país, pero no habían atendido los problemas esenciales. Y entonces sí, Evo Morales parecía ser una propuesta en esa dirección. La respaldamos con gran entusiasmo. Creo que fue una propuesta que logró avances en un primer momento significativo. La inclusión social posiblemente haya sido uno de los principales logros, al tiempo que nosotros nos encargamos de fortalecer la visión autonómica de una propuesta nacional. Bueno, le dio eso beneficios al país. Lamentablemente, sí, tomamos luego caminos distintos, ¿no? El movimiento al socialismo tuvo una visión muy autoritaria respecto al manejo de la cosa pública. Y eso chocó abiertamente con nuestras profundas convicciones democráticas, pues nosotros siempre hemos identificado al autoritarismo como uno de los males principales en la vida del país. Peor si veníamos de haber combatido abiertamente a las dictaduras anteriores. El autoritarismo es una lacra, es una herencia de las viejas visiones dictatoriales, ¿no?, que le hacen un enorme daño a la comunidad. Y entonces, bueno, fueron estas visiones autoritarias que vimos claramente en el comportamiento de nuestro aliado, de nuestro amigo Evo Morales, las que nos distanciaron definitivamente de él. Una última, ¿cómo cree que va a llegar el MAS? ¿Lo ve con fuerza, diríamos, al gobierno para buscar
una reelección? Mira, el MAS tiene vigencia, claro. Mientras no surja una renovada propuesta que recoja lo esencial de lo popular, todavía el MAS va a tener esa representación. Nosotros estamos en esa construcción. Nosotros trabajamos permanentemente en los sectores populares. La gestión mía fue una gestión destinada no solamente a atender los problemas de la comunidad y en general de la ciudad, que lo hicimos, sino de atender a los barrios más empobrecidos. Mira, generamos un programa que hoy día todavía es un programa estrella en el municipalismo boliviano, los barrios de verdad. O sea, llevar el desarrollo urbano, los beneficios del desarrollo urbano a los barrios carenciados, ¿no? Fue siempre la orientación popular la que guió nuestras gestiones, sin dejar de atender a los otros sectores de nuestra población que han tenido la aventura, el esfuerzo, el trabajo para tener mejores condiciones de vida. No los hemos afectado a ellos. Este tipo de visiones son las que tenemos que seguir alentando y son este tipo de visiones las que nosotros somos portadores para una visión común más vigorosa, más integral con nuestro aliado ahora, ¿no? Unidad Nacional. Ha sido un placer conversar con usted. Esperemos tenerlo nuevamente por acá para hablar un poco de las elecciones nacionales y también al año se vienen las subnacionales, hablar de nuestra amada La Paz. Gracias, Juan del Granado. A disposición de ustedes. Yo estoy en Sopocachi, pero venir aquí a Oquisamaña son 20 minutitos nomás, o sea que... Claro. Respirar aire puro por acá en la montaña siempre es no, bueno. Es en el montículo, él es purísimo también. Sí. Pero bueno, no, nuestra ciudad es hermosa, bellísima, en todo lado. Pero no, te decía simplemente, estoy a 10 minutos de un telefonazo tuyo. Muy bien, entonces lo Con vamos mucho a estar gusto. llamando. Gracias. Claro, pues. Juan del Granado, líder del movimiento Sin Miedo, estuvo con nosotros esta mañana.